Advertencia intergaláctica. Si eres generación de cristal o te incomodan las verdades que pocos se atreven a decir, mejor abandona la nave antes del despegue. En este programa hablaremos sin filtros sobre educación, religión, deporte, arte, cultura, entretenimiento y política. Las opiniones expresadas por el conductor y los invitados reflejan puntos de vista personales y no buscan agradar, sino provocar reflexión. Pero si quieres aprender, cuestionar y descubrir lo que muchos prefieren callar, ajusta tu cinturón, participa y comparte este viaje. Bienvenidos. Una clase política digna. Eso es lo que le falta. Porque toda la clase política que hemos tenido en estos últimos años, y con el perdón de los que han sido buenos políticos, pero la gran mayoría son cero a la izquierda, por no dar una palabra ofensiva. Geri lamentablemente hizo las cosas mal. Tenemos sus chifas, tenemos sus vestimentas encapuchadas. ¿A quién temer, por Dios? Tenemos ese manejo de que entraban damas y salían y después salían. El tema de la inseguridad no se resuelve en un año, ni ahora en un plan de trabajo que les está presentando el gobierno. Es en un corto, mediano y largo plazo. Y es transversal, porque debemos trabajar en la sociedad. Debemos sacar la corrupción, debemos crear expectativas de buen vivir en toda nuestra población para que juntos como país seamos algo diferente. Si usted encuentra algo malo en mi persona, borre esta grabación. Olvídese, no me dé ni la cara porque no merezco su voto. No merezco que su vista me vea. A un nuevo episodio de tu podcast Juventud en órbita. Recuerda que en este podcast hablamos de política, educación y de todo lo que a nuestro país le interesa. Oye, tienes que entender lo importante que es la política para poder llevarnos en un buen camino, no solo para tu familia, sino para todos los que estamos involucrados en todas las áreas de desarrollo y que proyectamos un Perú mejor. Por eso que en este podcast vamos a hacer las preguntas que te ayuden a reflexionar, a cuestionar, a indagar de todo lo que tú tienes que saber y estar enterado de las elecciones generales del 12 de abril. En estas elecciones del 12 de abril vamos a escoger a presidente, vicepresidentes, diputados, senadores y representantes en el Parlamento andino. Por ello, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Déjenme presentarlo. Hoy nos acompaña el candidato a la primera vicepresidencia del Perú por el partido Perú Primero. Se trata de una figura con trayectoria en gestión pública, experiencia en instituciones estratégicas del Estado y una formación académica orientada a la administración, los sistemas, la gestión pública y la seguridad nacional. Nacido en Chincha Ica, ha desarrollado una carrera que lo llevó a ocupar cargos como director nacional de la DINI, coordinador en el COES del MTC, presidente de la Comisión de Investigación. En el plano político, tiene responsabilidades claves dentro del partido Perú Primero y continúa como gerente general, representante legal, apoderado y subsecretario general nacional. Hoy queremos conocer no solo al candidato, sino también a la persona, su visión de país y a sus propuestas. Vamos a recibir con fuertes palmas al señor Carlos Illanes. ¡Palmas! Señor Carlos, primero permítame agradecerle a nombre del podcast Juventud en órbita. Para nosotros es todo un lujo tener al primer vicepresidente de un partido político y en particular de Perú Primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se siente cómodo? Bueno, ante todo permíteme darle mis saludos a toda tu audiencia del programa Juventud en órbita. Pedro, me siento sumamente cómodo ante ti y ante el público presente
y espero estar a la altura de la inquietud que ustedes tienen al desarrollar este programa. Estoy atento a tus preguntas, Pedro. Muy bien, nuevamente estamos acá muy emocionados por tenerlo aquí y sí también con todas las ganas de hacer las preguntas. Pero vamos a empezar con un primer bloque donde queremos conocer a nuestro panelista, a nuestro invitado. Señor Carlos, ¿qué nos podría comentar usted de su infancia, de su juventud, que le venga a la mente y que sea de interés también de todo nuestro público? Bueno, son 64 años que tendría que empezar a comentarte, porque mis recuerdos son desde muy temprana edad, pero vamos a generalizar. Definitivamente, como les dije hace un momento, son 64 años, bien lo has dicho, soy nacido en Chincha, Ica, pero mis padres son cusqueños, ¿no? Mi madre en Cusco y mi padre en Sicuani. Mis abuelos maternos son arequipeños, ¿no? Y mi familia, porque mi padre lamentablemente ya falleció, militar en retiro, fue uno tal vez, no creo que uno tal vez, yo creo que generalmente la carrera militar exige constantemente estar viajando en diferentes lugares de la patria. Nosotros somos 7 hermanos, ¿no? Y ese es lo que te comenté hace un momento, ese viaje o ese desplazamiento de mi padre en diferentes lugares del país, que te puedo mencionar en Loreto, Cajamarca, Moquegua, Arequipa, Tumbes, Lima propiamente, te permite, ¿no? Te permite conocer, ¿no? A la persona, al peruano, ¿no? Tanto de ciudad como rural. Yo mucho recuerdo, yo nací un 27 de enero, y que todos los 27 de enero, generalmente cuando tocaba un cambio, o generalmente llegaba a la nueva ciudad, nadie me saludaba porque era nuevo, y definitivamente también las vacaciones, a veces todos estaban de vacaciones, los amigos no estaban en la ciudad, igual reuniones yo le agradezco mucho a mis padres, pero muy simbólicas, porque no había personas, no había gente, no estaban los amigos. Pero yo lo que quiero rescatar de ahí es que cada sitio tiene su particularidad, ¿no? El cajamarquino, el moqueguano, el loretano, el ayacuchano, también estuvimos en Ayacucho, el tumbesino, son Tacna, en Tacna terminé mi promoción de secundaria. O sea, cada uno tiene sus rasgos muy propios, muy personales, como debe ser. Y ese cúmulo de conocer personas de diferentes regiones, yo creo que en mi persona sumó bastante. Sumó sumamente bastante. Cuando terminamos la primaria y la secundaria, fue algo muy grato porque prácticamente Lima es el centro del desarrollo cultural. Casi todos confluimos en Lima y era encontrarse con amigos que conociste a los 7 años, a los 13 años, a los 16, a los 15. O sea, obviamente ya uno joven va desarrollando su intelectualidad y su forma de ser, su comportamiento, pero valgan verdades, verlos era recordar momentos muy gratos con cada uno, no importando si ha sido muy pequeño o ya bastante joven. Eso marcó mucho en mi persona. Ya de ahí, con algunos amigos, muchos a las universidades, otros se orientaron a algunos institutos y en mi caso me orienté a la Fuerza Aérea. Postulé a la Escuela Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, ingresé, o sea, terminé el colegio, ingresé inmediatamente, o sea, no hubo un año sabático como suelen decir muchos, y de una vida aunque mi vida era bastante rigurosa, con el perdón de mi padre que está en el cielo, ¿no? Me levantaba a las 5 de la mañana, me salía primero a limpiarle su carro, de chiquillo limpiando, ¿no? En la noche lustrando los zapatos, sacándole brillo a los galones, y de ahí nos íbamos a correr, ¿no? Algunos días íbamos a los cuarteles, yo ahí ya más joven corría detrás de él con toda su tropa, y ahí cositas que de repente en ese momento a uno le podrían causar cierto malestar. Mi mamá renegaba. ¿Cómo lo llevas al chico? Me dice, déjalo acá que se queda dormido un rato. No, vamos hijo. Pero, Pedro, esas cosas forman a la persona. Y me dieron una formación, me dieron valores, principios,
que tú no te imaginas cómo me ha servido en mi vida. Al hijo no hay que tratarlo delicadamente, y peor si es hombre. Tiene que conocer desde muy pequeño todas las dificultades que la vida te va a poner por delante. Y hay que aprender a saberlas llevar, a saberlas resolver. Y como decía mi abuelo, lo que no puedes resolver, tíratelo al hombro y sigue para adelante, porque si no lo puedes resolver, ¿para qué te haces un problema? ¿No? Y muy sabio, pero evitemos esas cosas, por supuesto. Ingreso a la Fuerza Aérea. Ahí yo tengo una anécdota muy simpática. Yo ingreso como piloto, porque estando en quinto de secundaria, todos mis amigos ahí estábamos en Tacna, y veíamos, justo coincidió en julio, los avioncitos cómo volaban, hacían sus piruetas en el cielo, encantados. Entonces, un grupo, seríamos 6, vamos a la FAB. Nos fuimos los 6 a la FAB, ¿no? Comenzamos a postular una serie de pruebas, físico, académico, psicológico, presencia, médico, todo muy bien. Y al final, lo digo con el respeto de mis amigos ausentes que no están acá, fui el único que ingresó de los 6, ¿no? Y los demás, cuánto lamento que no hayas hecho así, pero en el tiempo, grandes productores de cine, ingenieros, abogados, hombres muy prósperos, y fabuloso por ellos. Y yo me siento muy bien por ellos. En mi caso, bueno, ingresé a la Fuerza Aérea, pilotaje, y nosotros en aquella época volábamos desde el primer año que uno ingresaba. Despistaje en T-37, T-41, planeador, o sea, todos los 4 años de cadetes, uno hace diferentes despistajes. Y un despistaje, ¿qué es? De repente estoy empleando una palabra algo técnica. Son 15 horas de vuelo que te dan en la aeronave, y en la 15ª hora el instructor te deja solo. O sea, ¿no? 14 horas en instrucción que te enseñan a manejar, conocer la máquina, el patrón de vuelo, cómo despegar, cómo aterrizar, etc. Pero la última hora es tuya. Ya no hay instructor, tú solito te vas en el avión. ¿Eran 15 horas de corrido? No, quiero entender. Alternadas, ¿no? Eran horas alternadas, generalmente diarias o interdiarias, ¿no? Que eso nos permitía en esos tiempos que no se volaba, recibíamos instrucción, conocíamos mejor una retroalimentación la máquina, también. Exacto, y inclusive nosotros teníamos ahí en el piso un patrón del circuito de vuelos. Entonces tú nos veías a todos, y muchos se reían, los que no conocían, ahí nos veían, ya despegando, y comenzamos a dar todas nuestras instrucciones. Le doy motor, ya salgo, ya levanto, ¿no? Levantabas la nariz, ya estabas volando. Ya estoy a tal altura, ibas avanzando en el circuito. Ya voy quebrando, tanto de banqueo, su grado de banqueo. Y nos hacíamos todo el circuito y practicábamos, porque la práctica hace al maestro, definitivamente. Hasta que llegábamos y salíamos solos. Mi tema terminé, volé T-41, T-37, planeador, y en la progresión de T-37, que no eran las 15 horas de vuelo, sino, si no me equivoco, más de 60 y tantas horas de vuelo, donde uno cumple diferentes fases del aprendizaje. Navegación, tiro, vuelo nocturno, vuelo con instrumentos, así, etcétera, etcétera. Todo eso se cubre en 60 y tantas horas. Y de ahí ya sale un piloto calificado. Ahora, ¿qué sucede? Yo estando en la progresión, y yo lo digo con total respeto a mi persona, porque no me siento mal, yo no me sentía bien volando. La verdad es... Cuando ya usted pasa toda su etapa desde el primer día que subí del inicio, ya. Yo veía que mis amigos bajaban contentos, felices, mano, ¿no? Que así dicen, el piloto es mano, que vuela. Te digo, ya tierra, pisé tierra. Pero yo asumía que podía ser un tema de acondicionarse, un acondicionamiento que me faltaba. Y miren, todas esas etapas que no hacía. Veía películas 8 o 10 veces sobre vuelos. Me iba a los centros, a los parques donde habían esas máquinas que empezaron a salir. Un poco más parecía que te agarraban de los pies y en el aire te levantaban. Que el zipper, las ruletas que iban girando. 1001 situaciones en las cuales trataba de motivarme, ese espíritu que yo decía, me falta un poquito, que me guste, ¿no? Esa adrenalina. Pero valgan verdades, ¿no? 3 años, primero, segundo, tercero, no pegaba.
En el cuarto año entendí que no era para mí. Dije, no, esto no es para mí. ¿Y cómo lo entendí? Una vez ya empezando, antes de empezar, llegaron 2 tenientes, me acuerdo. No voy a dar los nombres. Claro. Venían del grupo 7 y habían... Y justo, ¿qué pasa? Uno cuando se recibe piloto va a los diferentes grupos aéreos y ahí sigue una instrucción con la aeronave que está asignada a ese grupo aéreo. Puede ser Sukhoi, puede ser Mirage, puede ser ¿cómo se llama? A-37, ¿no? O el mismo Canberra. Son las aeronaves que en ese entonces existían en la Fuerza Aérea, ¿no? Y regresan del grupo 7 que volaban aviones A-37 más fuertes, más potentes, con más poder de fuego, etcétera. Y les habían dado de baja de vuelos porque no pudieron. Entonces yo lo veo y digo, ¿y ahora qué va a hacer de su vida? Los estaban reclasificando para que sigan, ¿cómo se llama? Otra especialización. Más de gestión. Más de gestión, sí. Ya. Entonces yo dije, no, esto conmigo no es. Voy a estar insistente y al final voy a terminar ahí. No. Así que pedí mi bajevuelos. Me la aceptaron, pero me dijeron, miren, ya son 4 años, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Una cosa es que te den a ti de baja por ineficiencia al vuelo y otra situación es que tú solicites tu baja de vuelos. Entonces cuando mi padre va para recogerme, no señor, usted tiene esta deuda con la Fuerza Aérea desde el momento que entré, todas las horas que volé, la comida, la ropa, ya te imaginas. Entonces mi mamá me dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Éramos 7 hermanos, entonces... ¿Qué opción me dan? Me dijeron, miren, buen cadete, era el número 4, si no me equivoco, de mi especialidad, tiene proyección, le vamos a dar una especialidad. Yo opté por la especialidad que nos asignaron de administración, ¿no? Y en especialidad de administración te daban 4 calificaciones, finanzas, abastos, personal e informática. Y a mí me encantó la informática, un mundo nuevo que descubría, la informática. Y bacán, estuve mis 2 años y ya al momento de que nos asignen la especialidad, me dijeron, no, informática no hay. ¿Cómo que no hay? No hay porque ya hay bastantes oficiales, queda finanzas, abastos. No, dije. Yo estaba trabajando en ese entonces en el SMAR, en la Escuela de Supervivencia en el Mar. Y ahí tuve la oportunidad de en algún momento encontrarme con quien era nuestro jefe de Estado Mayor, el general Abraham Caballerino, un hombre majestuoso, así lo veíamos. Pero yo decía, mira, si voy a repetir la historia de mi vida y estar en algo que no me gusta, entonces no, pues estoy haciendo algo equívoco. Entonces me mandé, le toqué la puerta de su bungalow, salió muy atento, me escuchó, ya me dijo, muchacho, cuando regreses a Lima, porque estábamos en Ancón, me buscas. Gracias, mi general. En ese entonces, cuando regreso y le comento a mis compañeros, me dicen, ya te fregaste, tú no te imaginas lo que te va a pasar, has saltado el conducto regular. El conducto regular es hablar en las instancias, ¿no? Claro, que corresponden, ¿no? Inmediato superior. El inmediato superior, y con el otro, y con el otro, y con el otro. Pero tal era mi desesperación que no me había percatado en eso. Entonces, estaba hecho ya. Regreso a Lima, le toco a la puerta, porque dije, no, se habrá olvidado, no, mejor no voy, no, sigo, no, pero si yo le dije que voy. Y me recibe su ayudante, me dice, espera un momento, sale, me dice, sí, anda al servicio de informática de la Fuerza Aérea y te están esperando. Ya empezaron su curso la semana pasada para ser oficial en informática, pero bueno, agárrate tú mismo, ponte rápido al día. Y él, me acuerdo, ese era el mayor Cortés, y me dice, oye, Guido, debes haberle caído bien al general. Porque otro, o sea, qué cosa, te corta la cabeza, has salvado el conducto regular, te ha sido desaparecen. Ya cuando volvió a pestañear el general, yo ya no estaba ahí, ya había salido, pero como un tiro. Ya estaba en el CINFA, empecé una carrera que sí me gustó, después me hice ingeniero de sistemas, y bueno, valgan verdades, yo siempre he tenido muy buenos instructores en esta especialidad, y muchos siempre decían, el informático, porque era una carrera, tal vez la carrera más joven que tenía la Fuerza Aérea, siempre tiene que dejar una marca donde está. Una marca, y eso quedó acá bien grabado. Tal es así que cuando ya terminó toda la calificación, mi primera unidad, la edición de aerofotografía, la edición general de aerofotografía, y ahí se formó el centro de informática de la Dirección General de Aerofotografía. Su gestor, el que habla. Obviamente, un calichín, aerofotografía, ¿no?
Entonces, aviones que tienen cámaras aéreas y van volando todo el territorio nacional. Entonces, listo, check. De ahí me mandan al hospital. Ahí en el hospital llegué y habían pequeños módulos separados. Entonces, me acuerdo del general Burongle me llama y me dice, negro, me decía, negro, vente para acá. Sí, acá tengo unos empresarios alemanes que me quieren vender por tantos miles de dólares un software hospitalario. Tú dime, ¿lo podemos hacer, sí o no? En ese entonces todavía era bastante joven y no tenía en mi mente la palabra no. Sí, mi general, sí lo hacemos. Muy bien. Gracias, ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo. Entonces me comencé a documentar, ¿no? Vimos la tecnología, estaba el Fox Pro, estaba el tema de redes. Entonces lo primero, mi general, necesito esto. Toma. Necesito una calificación en ESAN sobre clínicas y hospitales. Toma. Necesito contratar profesionales, no en formación, sino ya ingenieros. Ya, contrate estos dos. Y ahí aprendí una cosa, mi estimado Pedro. El trabajo en equipo es esencial, pero si tú tienes la oportunidad de ser selecto y escoger a tus integrantes en tu equipo, profesionales, siempre vas a llegar al éxito. Y ya te voy a contar mi vida, porque eso para mí es una baraja, una carta que siempre me ha llegado al éxito en mi gestión profesional. Y bueno, formamos, creamos el sistema hospitalario, compramos, lo inauguramos el primero en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y me atrevería a decir el primer sistema nacional hecho por peruanos, ¿no? ¿El software era importado? El software que vendían los alemanes era importado. Y acá era el pero equipo nosotros, de soporte que no, tenían, corrección. que, Nosotros rechazamos el software que nos vendían los alemanes ya, y nosotros para desarrollamos nuestro propio software. Era nosotros, las fuentes, los programas fuentes los teníamos nosotros, ¿no? Los teníamos nosotros y fue un trabajo muy arduo. Obviamente mucho se necesita la experiencia. Busqué gente que conocía bien el hospital, informáticos que ya estaban trabajando, conocían los procesos, y tuvimos con las nuevas herramientas y los nuevos profesionales, desarrollamos todo el diseño y toda la estructura, ¿no? Del lenguaje, en un lenguaje de programación. En ese entonces era el Fox Pro. Imagínate, muchos años atrás hicimos nuestro primer sistema. Y nuevamente en el Perú, en todo el área... Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y Nacional, me atrevería a decirlo, hecho por peruanos. Porque ya habían algunos, pero habían sido, digamos, enlatados, comprados fuera. Ya. Que es otra cosa, ¿no? Otra cosa. De ahí dije, bien, check, hospital, check. Me retiraba haciendo obra. De ahí me cambian, ¿cómo se llama? La segunda RAT. Segunda región era territorial. Ahí era más un equipo informático de soporte sobre las máquinas que habían, porque éramos 2, si no me equivoco. Pero el comando me dice, yo necesito crear un sistema de seguridad nacional, seguridad perimetral, como se llama, en la base era Las Palmas. Entonces comenzamos a indagar, de forma rápida te lo cuento, pusimos cámaras, sensores de primera, y el proyecto apuntaba a cambiar nuestro carnet de identidad, que tenía un chip integrado, y con ese chip yo podía ingresar a las bases, y al momento de salir, salía de las bases. Cuando viajaba, me subía en el avión, en la línea de vuelos marcaba, volaba, llegaba, al otro marcaba. O sea, tenía en un momento un parte situacional de todo el personal. Era un proyecto muy ambicioso, muy bonito, pero ya había tecnología. ¿Qué año se está dando esto? Te estoy diciendo... A ver. Yo entré... Era una forma de tener ubicado... Tenía el grado de capitán, todavía no había ascendido a mayor, y tú Ya. tenías a todas las personas ubicadas. El medio de transmisión, todos eran antenas, ¿no? Y después, ¿cómo se llama? Entrábamos en la gran cadena de microondas nacional, y obviamente todavía el satélite no estaba en nuestra exploración. Esto era para tener ubicado dentro del país a todo el equipo... Claro, de la uno, FAP. a todo el equipo de la FAP, Fuera 2, quienes entraban, país. quienes salían, fuera del país no. El proyecto no llegaba a ese nivel. Claro. Entonces dije, primer año, pero en el segundo año me doy con la sorpresa que me nombran como oficial ayudante del inspector general. Un cargo un poquito más administrativo, pero que me ayudó bastante porque empecé a conocer mi Fuerza Aérea en mayor profundidad. La Inspectoría General es una entidad que ve todos los problemas negativos que se dan en la institución.
por Claro. generalizarlo así. Entonces comencé a ver cuáles eran las grandes fallas que existían en mi organización. De ahí, la misma persona lo pasan al Estado Mayor, ¿no? Comandante, ¿no? Como jefe de Estado Mayor. Ahí ya era el planeamiento de la institución, la proyección de la institución. Y la misma persona terminó como comandante general. Me refiero al general Miguel Ángel Medina Ramos. Tuve esa suerte y aprendí mucho de este hombre, ¿no? Y ahí ya conoces ya lo malo, la proyección y el tema político, cómo te desarrollas políticamente, ¿no? Porque ya el comandante general es una persona más política que operativa, ¿no? El jefe de Estado Mayor ya es más operativo, sí, pero los inspectores y todos los comandos de fuerza que siguen, correcto, pero el comandante general es más político. Y también el estar con él, ver, visualizar, documentación, obviamente uno aprende, uno no está como algo estático, aprendes. Y eso también todas esas cositas que te comento, Pedro, sí, es para que vayas viendo el background que voy sumando en mi vida y cosas que todo eso hoy permite que esté acá con todo respeto, pretendiendo ser un diputado de mi país, ¿no? Tengo la suerte de estar en la plancha presidencial como primer vicepresidente, pero todo es la sumatoria de la vida, ¿no? De ahí salgo de la Fuerza Aérea, paso al retiro, con 35 años de servicio en el grado de coronel. ¿Y qué sucede? Oh, sorpresa, mi compañero, mi amigo, Martín Vizcarra, con el cual compartimos aulas en tercero y cuarto de secundaria en Moquegua, se estaba presentando con PPK como vicepresidente. Y dicho sea de paso, con Martín siempre lo he seguido, digamos, en una forma muy esporádica, su estadía cuando estuvo de gobernador y en algunas oportunidades cuando coincidíamos tanto en la ida o en la vuelta, nos saludábamos y nos veíamos, ¿no? Amigos. Y me llama, me dice, Carlos, porque estábamos en contra, me dice, Carlos, quiero que me ayudes, que él estaba en el MTC, ¿no? Fabuloso, inclusive yo todo medio, no, mire, estoy viajando, regresando, te visito. Bueno, Carlos, pasaron 2 meses y se habrá olvidado, pero lo llamé. No, vete para acá. Y fui. Y me dio la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación. Estaba un general Melgar, que cuando era coronel, cuando yo era alférez, teniente. O sea, ¿cómo lo va a reemplazar a mi general? Pero él me dijo, o lo reemplazas tú o yo traigo otro. Así de sencillo. Dije, no. Esto es Fuerza Aérea y que se quede en Fuerza Aérea y lo tomo. Y después entendí algo que es bueno, sin faltarle respeto a nadie, ni mucho menos a mi general Melgar, le guardo un amplio respeto, y a todos mis oficiales y mis oficiales generales superiores. La edad marca pautas. La edad marca pautas. Me acuerdo cuando fui a conversar, a explicarle que lo iba a relevar por disposición del ministro, estábamos conversando con mi general, más de 80 años, si no me equivoco. Mi general ya el cansancio se le veía, se le agotaba. Entonces dije, y el equipo con el cual él tenía, era mira, todos eran acá tus amigos, pero si tú no tienes el temple de dirigir, llevar y marcar el paso, el trabajo, la hora de entrada, la hora de salida, la producción, si tú descuidas todo eso, cada uno va a hacer lo que le venga en gana con el respeto de las personas presentes. ¿Por qué? Porque es así. El jefe, por algo es jefe, es el que tiene que marcar, el desarrollo de una organización. Y entonces hacían lo que querían. Producción de investigaciones en un año, 3, 4, no habían más. No, pues, de ninguna manera. Entonces, por eso, obviamente, el ministro, que no conocía mucho, pero le parecía muy poco, 3, 4 en un año, no se pase. Entonces, se hizo el relevo, entré. Si no me equivoco, terminamos en algo de 21 investigaciones en el año que estuve. ¿Por qué? Porque justamente todos los oficiales, investigadores, mejor dicho, que estaban ahí en la CIA, entendieron que estábamos en una nueva gestión. Y fue fabuloso porque sentí todo el apoyo y todo el aprecio de ellos, y con fuerza, trabajando, hicimos nuestras 21 investigaciones, ninguna denunciada, todas ok. ¿Y cuál era el tema? Llegábamos, sucedía el accidente de aviación, iban los investigadores, sacaban las cajas negras, etcétera, y comenzábamos a ver por qué había sucedido tal o cual situación.
pero yo estaba metido ahí. No era que, allá vean ustedes, yo estaba en mi oficina y haciendo algo, pero no. Yo me metía con ellos, yo escuchaba la investigación con ellos, yo aprendía más de ellos, porque yo no era piloto, había sido en mi formación, me daban las ideas, pero yo era ingeniero, ¿no? Y obviamente era otra visión, pero no era del otro mundo. Cuando uno quiere algo hacer, lo hace. Y comencé a aprender que falla de tren, que falla de manejo humano, y comenzábamos a ser muy drásticos en las sanciones, porque la CIA, que es la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, que no pertenece a la Dirección General de Aeronáutica Civil, es la que evalúa, como bien dice su nombre, todos los problemas que se presentan cuando hay un choque de una aeronave, cuando hay un mal aterrizaje, cuando se le rompe la llanta, o etcétera. Cualquier accidente o incidente, la CIA, a través de sus investigadores, ve el porqué, porque eso no debe suceder, porque en cada avión hay pasajeros, tripulantes, son vidas, y si las aeronaves están así, pues ¿cuántos fallecidos vamos a tener? Entonces, ahí no había aplomo, eran drásticas nuestras decisiones porque tenían que corregirse. Y ya de ahí, bueno, ya estaba yo tranquilo, regresa Martín de Canadá, porque se había ido de embajador, ¿no? Estaba en el MTC, después se va de embajador a Canadá, yo me mantuve en el MTC en la CIA, regresa Martín como presidente, y yo siempre le decía a Karen, a su secretaria, concertame una cita con Martín para tomar un café, para conversar con el amigo, ¿no? Y un día me llama Karen, Carlos, vente, Martín quiere hablar contigo. Dije, el cafecito. Me fui rápido para allá. Y oh, sorpresa, me dice, Carlos, quiero ofrecerte un cargo. En ese momento dije, seré ministro, seré embajador. ¿Cómo vuela uno, no? Quiero que te vayas a la DINI. A la DINI. O yo soy tecnólogo. Conozco inteligencia, sí. Soy militar, hemos ido cursos, calificaciones en nuestras diferentes etapas, pero no ha sido el nicho en el cual me he desarrollado. Carlos, tú aprendes rápido. Y eso era algo muy cierto entre los dos. Nos conocíamos de jóvenes, con el respeto que se merece mi amigo. Siempre estábamos compitiendo ahí. ¿Quién iba adelante ahí? Era la competencia, porque los dos éramos buenos estudiantes, muy inteligentes. Ahí estábamos. Tú aprendes rápido, pero yo te necesito porque quiero una persona de mi confianza. Cuando un amigo te habla así, no le vas a decir no, pues. Te está diciendo el amigo, quiero a alguien de mi confianza, que me sea leal. Comprendido. Y ahí terminé como director de inteligencia. Obviamente que los 2 primeros meses, ya ni dormía, porque era empaparse de todos los casos, proyectos, todo lo que había en el sistema. Y en el tercer mes yo ya me comencé a sentir un director de inteligencia, porque ya hablábamos el lenguaje que habla la gente de inteligencia, conocía los casos, sabía su desarrollo, teníamos nuevos resultados de nuevas investigaciones que se iban dando. Iba, le informaba a mi presidente y él me decía, habla con los ministros. Yo iba donde cada ministro y le informaba. Ya, Carlos, gracias, excelente. Al poco tiempo nuevamente regresaba donde el ministro. Y el ministro me decía, oh, Carlos, pero eso ya me lo has dicho. Sí, ministro, yo se lo dije cuando era una pelota jazz. Ahorita usted tiene una pelota playa encima. El director de inteligencia solo asesora. No somos ejecutantes, yo no puedo disponer. Quienes disponen son los jefes de cada ministerio o sector, como le podemos llamar. Y el presidente, por supuesto. Entonces el presidente, ¿no?, tenía conocimiento y decía, no te preocupes, yo estoy siguiendo esto, y él es responsable de lo que hace y de lo que no hace. Pero bueno, pues, en fin, dejemos eso un poquito de lado, y ya lo vacan a nuestro presidente Martín Vizcarra, un hombre que antepuso primero a la patria antes que a la persona. Yo soy un convencido, como director de inteligencia que era en ese momento, que todas las manifestaciones que se dieron cuando lo vacan a Vizcarra y sube Merino, no fue mucho por el tema de Merino, fue por el tema de sacar a Martín Vizcarra, porque era un hombre que tenía, acuérdense, ¿cuál era el grado de aceptación que tenía Vizcarra en ese momento? 70%, si Dios no me falla la memoria. 70%, ¿te imaginas, de la población que apoyaba a un presidente? Ya, para los que creen que de repente no es 70%, digamos aprox. Pero tenía más del 50-60% de aprobación nacional. Entonces, para mí, que no está escrito ni dicho, pero esas manifestaciones fueron por Martín. ¿Pero qué pasó?
Martín, como buen demócrata, él dijo, ¿no? Yo no puedo, a pesar de tener el apoyo de instituciones fuertes, no, yo no puedo permitir que pueda correr sangre de peruanos entre nosotros por mi decisión de no querer salir vacado. Voy a aceptar la decisión del Congreso. ¿Me bajan? Perfecto, me voy, porque era un Congreso ya, acuérdate, Martín cerró un Congreso, convocamos elecciones y se eligió nuevamente. El único error que reconoce el presidente y que todo el mundo le dijo, hay que buscar un partido donde podamos formar nuestra plancha de congresistas. Él dijo, no, yo confío en los líderes políticos que ellos me han ofrecido, que me van a dar su apoyo y vamos a salir adelante. Grandes líderes, total traición. Y al final no apoyaron al presidente. Pero miren, él ha podido enquistarse, pero no dijo, me voy. Salió. Señor Carlos, hemos acabado esta primera parte de conocer al entrevistado. Sin lugar a dudas, muy interesante su trayectoria multidisciplinaria, desde el sector de inteligencia, del sector militar. Y de repente, para cerrar este primer bloque, ¿qué opina del servicio militar obligatorio? Para después ya pasar a hablar más del tema político, que ha sido importante en su vida, ¿no? Para mí, el servicio militar obligatorio, o el servicio militar, llamémoslo, para poder explicar claro, el servicio militar. El servicio militar, acá en este país, llamado Perú, sí debe ser obligatorio. Pero esa es una evolución, ¿no? Mientras nosotros como Estado, a nuestros soldados, avioneros o marineros, como se les llama en las instituciones, cuando ingresan al servicio militar, los instruimos, los formamos, les damos una vocación técnica en la cual ellos puedan desarrollarse. Posteriormente, poco a poco nuestro servicio ya dejará de ser obligatorio y será voluntario. ¿Y por qué? ¿En qué momento debe llegar a ser voluntario? Cuando la carrera del servicio militar sea una carrera profesionalizada, que no solo le demos una carrera técnica, sino le demos carreras de desarrollo, que estudien, digamos, mecánica, que estudien, ¿cómo se llama?, electrónica, que estudien computación. En los Estados Unidos, mi estimado, disculpen que las comparaciones son malas, pero son servicios profesionales. Ellos no entran para estar ahí barriendo ni empujando, no, entran para desarrollarse y cumplen un rol esencial en la organización en la cual ellos se encuentran. ¿Por qué no podemos hacerlo acá? Yo siempre digo, ¿qué tienen los del norte a diferencia de nosotros los del sur? Muchos no me responden. Y eso tiene que ver mucho con el tema de educación. Entonces, exacto, hacemos este bloque de educación que es muy importante. Hay que recordar acá a nuestra audiencia que nuestros dos auspiciadores mayores, de repente también para que el señor Carlos sepa, son el Colegio Juventud Científica y la Academia CEMTA, y siempre tenemos unas cuantas preguntas a nivel de educación. Por favor. Entonces, ¿cómo evalúa la educación del Perú hoy? Tanto hablamos de la preescolar, escolar, superior. ¿Qué nos podría decir de ello? Si damos una palabra, en una sola palabra, yo le diríamos pésima. Una educación pésima. Yo recuerdo mucho mi educación primaria, secundaria, profesional. Hablemos de las dos primeras, primaria y secundaria. Y lo digo con pena, y de repente algunos dirán que soy un ignorante porque no es así, porque de repente en los papeles ven algo que muy majestuoso, muy brillante, o de repente hay pequeños nichos, algunos colegios privados sobre todo que están desarrollando una educación de excelencia. Pero si hablamos de la educación en la cual yo me he desarrollado, sobre todo en mi primaria, que era un colegio nacional, ¿no? Y en la secundaria, teníamos buenos profesores, excelentes maestros. La única diferencia, yo me acuerdo, si por hoy no estudiaba mi lección de la tabla, mano, ¿sabes qué cosa? Me volví inteligente porque al día siguiente me sabía la tabla. Algunos dicen que es algo arcaico el pegar. Pero miren, yo al final me llevo por resultados. Miren el hombre que soy, profesional, ¿no? Tengo 3 maestrías, me considero un hombre exitoso, pero siempre he estado con el rigor de la ley. La exigencia y exigencia. Y la disciplina. Bueno, siendo esto un tema ya cultural, ¿no? ¿Cómo podríamos exigir también al docente? Un actor muy importante, pues, dentro de la educación. Miren, el docente es el responsable de todo. El responsable del éxito de un hombre
o el responsable de su fracaso. Entonces, por eso el Estado tal vez debe ser el profesional mejor trabajado con pinzas. Hay que darle buenos sueldos para que no estén buscando trabajo cuando salen de su horario de labor, porque hay que cubrir las necesidades de la familia, las aspiraciones que tienen. Hay que instruirlos, no dejarlos ahí estáticos. O sea, y yo creo que la carrera del docente, a lo que yo conozco y sé, me han comentado, tiene una línea de desarrollo muy, muy interesante. Pero hay que hacerlo, ¿no? Yo le digo a mis docentes, no teman las evaluaciones, no teman nuevos retos, no teman. Al contrario, ustedes véanlo como una oportunidad de crecimiento personal, porque yo sigo creciendo y al crecer yo, todos mis alumnos crecen conmigo, porque ellos van a ser la fuente sobre la cual voy a volcar todo mi conocimiento, experiencia, mi sapiencia, como quieras llamarlo. Señores, la docencia tal vez es lo más triste y olvidado que tenemos en este país, cuando debe ser lo más importante. Porque con buenos docentes hacemos buenos hombres hacemos un buen país, una buena patria. Exacto, entonces, de verdad es una profesión noble, pues es la que te permite justamente tener como base de ellos, tener una siguiente generación próspera, pero también hay un problema muy involucrado ahorita en el tema que usted menciona de la no evaluación. Es también algo que todavía no se ha superado. La carrera pública magisterial, por ejemplo, en este país, buen impulso que se dio hace ya como 15 años, ha permitido pues también que una persona de repente como quien fue presidente hace un tiempo, pues se ha hecho famoso, ¿no? Y por la no exigencia de evaluaciones. Sigue considerando que es un problema el actor docente dentro del país. Completamente de acuerdo. Otro problema, de repente infraestructural, de cultura, de una cultura de exigencia, de disciplina. Mira, bueno, si tú me dices cuál es el ideal, lo ideal es tener, pues, una infraestructura educativa de primera, de primer mundo, si queremos darle un término. Pero mira, justamente cuando estuve iniciando, te comenté que había rotado por muchas regiones del país. Sí. ¿No? ¿Y qué sucedía? En muchas, en algunas, en Ayacucho me acuerdo, estaba en una escuelita de adobe, carpetitas de madera, lo básico. Mi primera vez que conocí el colegio. Pero ¿sabes qué cosa? Tenía una profesora de primera. Ella me enseñó a mí a leer, a sumar. Inclusive, en la sierra, en algunos lugares, suman varios años en un mismo salón. En un mismo salón, sí. Entonces, una problemática. Y al final de cuentas uno escucha todo, ¿ves? Y escucha la clase del primero, la clase segunda, hasta la clase tercero, de repente. Y por eso te digo, ¿qué profesores? Esos señores sí eran profesores. Sabían llegar a la conciencia del alumno y te enseñaban, tenían una paciencia para, y repetían 2 o 3 veces y en diferentes situaciones y ejemplos para que tú puedas, entender y aprender. Pero así como eran dadivosos, también eran exigentes y rectos. Ya saben todos, sí, ya conocen, pregunta, listo, tarea. Y el que no cumplía la tarea, definitivamente se estaba saliendo del carril del hombre correcto, ¿no? Entonces ese señor se había que darle había que darle. Hay golpes que uno trata de dejar de lado que nos dan peores problemas, ¿no? Algo muy, muy cuestionable ahorita con todo las teorías pues psicológicas del no maltrato, pero definitivamente eso es cierto. El resultado a veces, yo que vivo pues ya 20 años en este rubro educativo, comparto mucho el tema de la disciplina, la exigencia, y entendemos pues de que se trata de aligerar el problema ahorita, pero se traslada y de manera más grande a futuro, ¿no? Al futuro de estos muchachos. Es algo muy complejo, Pedro, en realidad es algo muy complejo. Muchos padres van a decir, estás torturando, estás pegando a mi hijo. Yo solo le pego, ¿no? Y otros que vienen, ¿qué te exigen? Usted no ha formado, no ha educado a mi hijo. La educación viene en la casa. Aquí el colegio es la formación. Exacto. La educación es en la casa, pero te vienen a exigir educación a su hijo. Tan donde estamos, ¿no? Pero ¿sabes qué cosa, mi amigo? Por eso te digo, yo invoco al profesionalismo del maestro. No soy maestro, me gustaría tener ese honor, pero ¿saben? Deben haber métodos
técnicas en las cuales tanto se estudia eso ahora acá y en muchos otros lugares, que deben saber llegar al alumno, deben hacerle entender que si no estudia va a ser un hombre menos, va a ser un fracasado, ¿por qué no decirlo así? Estudia, porque uno puede estudiar una carrera técnica, ser exitoso, uno puede tener conocimientos primarios y puede ser un emprendedor. El estudio es importante. Hay niveles y cada nivel, de acuerdo a la habilidad de cada ser humano, te va a permitir llegar a más o a menos. Pero que el estudio se estudia, que el maestro, en el nivel que tú quieras ubicarlo, es la pieza fundamental del éxito de esa persona. Así lo concluyo, porque si comenzamos a hablar educación rural, educación particular, educación muy complejo, pública, o sea, de repente yo entiendo que deben haber expertos en ello. Me gustaría ser uno de ellos para poder llegar, pero simplemente estoy tratando de traslapar mis vivencias personales con lo que yo considero no debe perderse, que es un rigor disciplinario controlado, por supuesto. No estamos llegando a torturas ni cosas por el estilo, pero sí que el alumno sepa que tiene que crecer, tiene que aprender, tiene que estudiar, que hay un horario para todo. Hay un horario para estudiar, un horario para jugar, un horario para ver su televisión, un horario para descansar. Ese orden y esa educación lo da la familia. Y ahí tal vez algo muy adicional de hablar del maestro, yo creo que donde debemos poner toda nuestra visión es en la familia. ¿Qué está pasando con la familia peruana? ¿Cómo están los hogares? ¿Cómo están los padres, los hijos? Es algo que se tiene que tocar desde, yo me atrevería a decirlo, desde un tema cultural, donde todos debemos empezar por ser, ¿cómo se llama?, nuestra primera familia, la que es la básica, padre, hijos y hermanos. Después vamos a una familia superior, que es nuestra comunidad, y la gran general, que es nuestro país. Y si queremos bajar de país al núcleo familiar, como país debemos tener una identidad. ¿Cuáles son nuestros objetivos nacionales? ¿Tú lo sabes? ¿Usted lo sabe? Yo te aseguro que nadie lo sabe, porque muchas veces los objetivos nacionales, cuando se han desarrollado, los han tenido en cajas fuertes como secreto. Por favor, el objetivo nacional es algo que todo el mundo tiene que conocer, porque ese es nuestro horizonte, a eso vamos. Los Estados Unidos, disculpen las comparaciones, tienen un objetivo muy sencillo: ser el primero, nada más, ser el primero. Y siempre, en toda película americana, acuérdense, terminan con su bandera, ¿no? Nosotros a veces hasta que nos avergonzamos de sacar nuestra bandera, ¿no? Que esa frase tonta, disculpen, estúpida que existe, un saludo a la bandera. ¿Cómo puede faltar el respeto a un símbolo diciendo un saludo? O sea, no pasa nada. Claro, algo irónico al final de lo que usted está No, mencionando. de ninguna manera. Entonces, acá, por ejemplo, en el colegio, que es auspiciador de este podcast, se trata también justamente, se tiene un objetivo, tratar de, con la escuela de padres, tratar de ayudar en la educación de ellos, porque es de parte de ahí, y es justamente el núcleo, la célula de toda nuestra sociedad. Pero para terminar este bloque de educación y pasar ya al contexto político, ¿cómo mejorar el acceso a la preparación superior de todos nuestros compatriotas? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que no van a poder pagar una carrera, sea técnica, sea universitaria. ¿Cómo poder llegar ya, pero a nivel superior? ¿Y qué hacer por mucha gente que de repente tiene problemas por el lugar donde vive? Y poder continuar desarrollándose, ¿no? ¿Qué nos podría decir de ello? Si bien entiendo tu pregunta, mi estimado Pedro, estamos hablando de personas que de repente no tienen la oportunidad de estar en un centro de formación, un colegio, una escuela, ¿no? Y definitivamente, si quiero dar una respuesta, y creo que me siento en el compromiso de dar una respuesta, yo diría: apostemos por la tecnología. El país tiene que ser una nación que vuelque todo su esfuerzo económico y laboral, trabajo, en la tecnología. Todos hemos escuchado hablar del autodidacta, y hay muchas personas que sin necesidad de haber ido a universidad, haber tenido formaciones especializadas, conocen el tema. La práctica hace el maestro. ¿Tú has visto gente, muchachos, que empiezan
arreglando un motor, pásame el desarmador, pásame el tornillo, y van viendo. Y aquellos que van sumando la experiencia de lo vivido y que entren de repente al internet, donde vean todo el tema de mecánica, van a entender lo que están viviendo con lo que están leyendo. Por dar un ejemplo, y eso hay que plasmarlo en diferentes situaciones, eso es el autodidacta. Pero, ¿qué puede hacer un autodidacta solo viéndole a su maestro? Sí, va a ganar a quien lo orienta, a quien lo dirige para que desarrolle una actividad, pero ahí se va a estancar. Pero en cambio el internet, la tecnología, nos abre grandes retos, grandes expectativas de crecimiento, desarrollo. Tenemos que apostar en la tecnología. Yo me considero un tecnólogo y yo he visto que donde hemos puesto tecnología, el éxito ha sido el siguiente paso. Para poder ahorrarnos en infraestructura, de repente una persona sentada y poder multiplicar el conocimiento, ¿no? De manera sincrónica. Muy buena propuesta, ¿no? Entonces es de repente una propuesta que puede quedar a futuro. Por supuesto. En tema de educación. Por supuesto. Pasemos a un contexto político del Perú. Quisiera preguntarle sobre la inestabilidad política que sufre el país. ¿Qué sentimiento le trae ello? El tema de las vacancias. Tenemos nuevo presidente, el señor José Balcázar. La inestabilidad. ¿Qué hacer? Me da mucha pena y me explico. No voy a decir el nombre del periodista, pero yo escucho todas las mañanas un programa. De repente por la expresión lo van a sacar, pero bueno. El Perú tiene todo. Todo tiene el Perú. ¿Qué le falta al Perú? Pesca, minería, agricultura. Tiene agroexportación. Por favor, ¿qué más le falta al Perú? Ganadería. Es un país, metales que en estos años o en estas décadas sus precios han subido abismalmente, se han quintuplicado y hasta más. Perú tiene todo. ¿Qué le falta? Tener una clase política digna. Eso es lo que le falta. Porque toda la clase política que hemos tenido en estos últimos años, y con el perdón de los que han sido buenos políticos, pero la gran mayoría son un cero a la izquierda, por no dar una palabra ofensiva. Pero esos son un cero a la izquierda, que han trabajado simplemente para su bolsillo, desde sacar leyes que los favorezcan cuando se vayan, que los protejan. Por favor, ¿eso es hacer patria? ¿Eso es el respeto que se merecen todos aquellos ciudadanos que han votado por ellos para que estén sentados en ese Congreso y ganando lo que ganan y quintuplican sus sueldos? Quintuplican, ¿no? O menos ya, por no caer en la corrección, algo menos, triplican sus sueldos. Mi estimado, definitivamente el gran problema que tiene el país, no tiene una clase política seria, honesta, sólida. Y son los que nos tienen como estamos, pues. Por eso tantos presidentes salen, algunos en las cárceles, cierran congresos, etcétera. Muchos se van a preguntar, Vizcarra está en la cárcel, tu partido. Sí, Vizcarra está en la cárcel, es mi líder. Pero hay una diferencia. Hay gente que se lo merece, como hay gente que por ser un buen patriota, por querer algo diferente para su país, como cerrar un congreso, donde ya sabemos lo que pasó, ¿no? Ahora le están pasando la factura. ¿Usted cree? No lo sueltan y lo tienen y lo tienen. Volviendo a hablar del señor Vizcarra, ¿usted considera que si en estos momentos estaría libre, llegaría a ser presidente del Perú en estas elecciones? Pedro, yo pongo la mano en el fuego. Si Vizcarra estuviese compitiendo en este momento, ganamos en primera vuelta. Que eso no te quepa la menor duda. ¿Y en qué baso mi afirmación? No solo en el aprecio que tengo al amigo, o el corazón, el sentimiento que tengo al amigo, no. Con Martín Vizcarra, nosotros desde el año 23 venimos corriendo todo Lima, hasta que pudo salir a provincias y después por todas las provincias. Donde llegaba Martín Vizcarra, plazas se llenaban en provincias. Un ejemplo, Tacna. Una linda ciudad que siempre amo y quiero. Tiene 300 militantes y no tiene más. Militantes me refiero a inscritos en el partido. Llegamos, Plaza Olaya, más de 5.000 personas. Ya di exagerado, 4.000. 4.000 personas. Wow. ¿De dónde salieron, por Dios? Gente que aprecia y reconoce el liderazgo de un estadista que estuvo 2 años y medio, pero ¿sabes qué cosa? Supo trabajar por su patria. Yo te cuento otra anécdota. Estábamos justamente para ir a una marcha
Y nos dicen, hay que concentrarnos en la Plaza Francia, donde nos concentramos siempre, el partido, ¿no? Y yo estaba afuera, entonces dije, ya, me reúno. Entonces justamente estaba con 4 militantes y dijo, vamos, nos fuimos los 4. Y teníamos ahí en la maletera, siempre llevo un banner, una pancarta, libertad, tanto, Perú primero, etc. Llegamos y no había nadie en la Plaza Francia. ¿Qué había sucedido? Había habido una contraorden que ya no íbamos. Pero no llegó eso a mi teléfono. Y la contraorden de no asistir la desconocía, o no estuve atento al teléfono por último, y en eso en la plaza llegan 2 ómnibus. Dije, ahí ya llega la gente, dije, y bajan. Pero no conocía a nadie, la verdad, primera vez que los veía, y bajan sus ollas y comienzan a servirle su comida. Eso no hacemos. Y cuando comienzan a desplegar sus banderas, JP. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? JP. Un gran partido. Pucha, Dios. ¿Y ahora? Decía, ¿y ahora qué hora vienen? Sí, llenaron toda la plaza y nosotros a las justas teníamos un ala. No debía haber dicho el nombre del partido porque no quiero poner en problemas a nadie, pero yo creo que es el corazón el sentimiento que están en todos los peruanos, lo que estoy expresando ahora. Pasaron, nos vieron, el lagarto, ¿no? Ah, Perú primero, sí. Una foto, ¡pah! Mira, si no me tomé fotos con todos los presentes, es porque no quiero ser exagerado. Toditos, todos se vinieron a tomar fotos con nosotros y nuestra banderita. ¿Y qué me dijo uno? Ojalá salga el presidente, me dice. Porque el presidente sale, que no te quepa la menor duda, que toditos nos vamos con él. Mi estimado, ese arraigo es el que hay, y ese arraigo es lo que las encuestas tapan. Mario Vizcarra ha estado por Tumbes, ha estado por Piura, y antes cuando salía Martín Portón, ¿tú crees que algún periódico sacaba una noticia de que había estado Vizcarra, que había llenado plazas? Nadie decía nada. ¿Por qué? Porque hay un pacto mafioso, ¿no? Que están involucrados con gente de poder que no les conviene ver que Vizcarra vaya, ¿cómo se llama?, a las elecciones. Y, por favor, hablemos de Vizcarra, porque es bueno que el pueblo conozca lo que está pasando. A Vizcarra lo vacan por 4 presuntas denuncias, ¿se acuerdan? Que era un malévolo, que era un ladrón. Denuncias que no sé cuántas veces se las habían abierto y se las habían cerrado porque no encontraban nada. Pero nuevamente se las abren. Pasaron 2 años, el fiscal que abrió las denuncias, él mismo las archiva y crean una quinta denuncia, un peculado, si no me equivoco. Quienes hemos seguido el proceso escuchándolo, me refiero, por favor, todas son medias verdades, ninguna concluye en realidades. Todos colaboran eficaces, lo que dice el A, porque el B le dijo, y porque el B le dijo el C, y el C le dijo el A. Pero pruebas, no, él me dijo. Y después crean una instancia legal de que el solo comentar y decir es válido. Por favor, cuando la colaboración eficaz está bien claro que el colaborador, que se le dan algunas, digamos, consideraciones, ya sea tanto de cárcel o dinero, pues de no pago, ¿no?, por su reparación civil, tienen que presentar pruebas fehacientes. ¡Ninguno! Y por eso lo metieron a la cárcel. Y cuando Martín probó y trajo toda la defensa, todas las pruebas de los casos que le presentaron, oye, pero no puede ser. Mi localización, yo no estaba en ese sitio. Yo estaba acá inaugurando eso. No las quisieron aceptar. No. Y ¡pum!, le dan sus 14 años. Primera instancia. Ahorita estamos reclamando y vamos a entrar en una segunda. Mi amigo, ¿esa es justicia? Por favor. Y entonces usted, para dejarlo claro a nuestro público, considera que la situación judicial del señor Martín Vizcarra es por mero interés político. De los opositores, claro. Completamente de acuerdo. Muy bien. Porque Martín Vizcarra, en base a tu pregunta, si estuviese postulando hoy, ganamos en primera vuelta. Ese es el temor que le tienen. Todo es... Mejor no digo. Entonces, ¿cuál cree que sea? Nos faltan 4 meses para que termine el gobierno actual del señor José Balcázar. ¿Cuál cree que es el papel que juega el señor Balcázar en estos 4 meses? ¿De un continuismo? De repente, como usted mencionaba hace un rato, de tener que salvaguardar futuras denuncias políticas para un grupo de gente, enraizar poder. Mire, mi apreciación al respecto es la siguiente. Dentro de la elección del actual presidente,
se tejen muchos entredichos. Inclusive hay algunas organizaciones políticas que acusan a la otra que ellos son los responsables y viceversa. Muchos dicen que el apoyo era para un candidato X que no salió electo. Y bueno, y muchos concluyen también que es parte de una historia para tal vez hacer quedar mal a una izquierda, que supuestamente es lo que representa nuestro actual presidente. Dimes y diretes no dejarán de ser hasta que no haya alguien contundente que diga así es. Pero lo que yo sí te podría decir es lo siguiente. Una persona, si me vuelvo un poco bíblico, que tire la primera piedra aquel que se considera inocente de todo pecado. Nadie, man. Porque una persona en el transcurrir de una vida va cometiendo una serie de defectos y errores. Obviamente los vamos subsanando, vamos entendiendo. Nuestra madurez nos enseña a no cometer tales errores, a aprender que lo que se hizo fue malo y etcétera. No estoy excusando a nadie, no estoy a favor de nadie. Personalmente, muy al margen de las observaciones políticas por sus expresiones, sus declaraciones, etcétera, del actual presidente, muy al margen de eso, yo diría que lo deben dejar terminar el periodo. Estamos en un proceso electoral que requiere estabilidad, que requiere tener un país firme para escoger su próximo presidente y su próxima gama de autoridades. Ahora estamos hablando de 2 cámaras, ¿no? No hay que crear distractores, para que estas elecciones sean una porquería. Y disculpen la expresión, ¿cuándo pasa a ser porquería? Cuando no hay controles de las instituciones que son responsables de ello, ¿no? Cuando el electorado no está bien informado cómo debe hacer. Ahora te están dando una sábana de 30 y tantos partidos. Oye, cada vez que le presento a la gente, usted va a votar, hemos generado. Uy, ¿dónde? La gente se marea. No sabe dónde debe votar. Tenemos que estarle diciendo, cuente de abajo hacia arriba, la 10ª fila. Ahí está Perú primero. El 1 es el son. Marque todos los 1. Hay que estarlos orientando. Uno por uno. Y yo supongo que todos los partidos deben estar en esa tarea. Porque eso es lo que hemos creado. Una confusión electoral, pero mayúscula. Entonces, miren, si nuevamente queremos sacarlo al presidente, si nuevamente queremos... Esos son distractores. Y el tiempo para las elecciones no se aplazan ni se alargan, están bien marcadas. 12 de abril. ¿Usted considera que el expresidente José Gerí debió terminar su periodo de gobernanza? ¿O ante los problemas que hubo, qué sensaciones le genera? Ahorita entre Gerí y el actual presidente hay dos diferencias. Ambos empezaron de cero en su momento, ¿ok? Dejando atrás todo lo que pueden haber sido, ¿no? Yo simplemente me evoco a calificar su momento de presidente. Gerí lamentablemente hizo las cosas mal. Tenemos sus chifas, tenemos sus vestimentas encapuchadas, ¿a quién temer, por Dios? Tenemos ese manejo de que entraban damas y salían y después salían. ¿Sabe qué cosa? Él solito se ganó lo que recibió. Balcázar tendrá mucho rabo de paja, no sé. Pero ¿sabe qué cosa? Quiero ver, al menos creo, que lleve correctamente estos escasos meses, ¿no? Que maneje el país y atienda sus emergencias y dé, la seguridad y la tranquilidad para tener un proceso electoral digno que nos merecemos todos los peruanos. Muy bien. ¿Qué propondríamos para poder... ¿Qué se propone para generar una estabilidad entre el Congreso y el Ejecutivo? ¿Qué propondría usted? Vivimos ya 10 años en este conflicto, ¿no? Sí, 10 años en los cuales obviamente todo comienza con el... ¿Sí? No, perfecto. Son 10 años en los cuales lamentablemente todo parte por el hombre. Nuestros congresistas no son unas joyas, son joyas de otra forma, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Cada uno quiere hacer y salirse con su gusto, y el Congreso, que lamentablemente se enfrenta a un ejecutivo débil, comienza a manipular y a cambiar todo el marco legal que hoy justamente les permite hacer lo que hacen. Si quisiéramos llegar a una nueva estabilidad, ¿no? Definitivamente yo sí, ya esto es personal, no es partidario, yo sí apostaría de repente a una nueva constitución.
Porque tanto se ha manoseado la Constitución, tanto se ha manoseado, que los defensores que no hay que cambiar, que yo era uno de ellos, pucha, mira, más de 50 y tantos artículos han sido modificados. O sea, ¿te imaginas el entrevero de ideas que hay en ese segmento? ¿No? Entonces yo creo que el país tiene gente proba, digna, intelectual, muy capaz de ordenar y crearnos. O en caso contrario, ordenemos el desarreglo que han hecho. Pero la Constitución está mal, está enferma nuestra Constitución. Tenemos que curarla por gente irresponsable que ha generado este caos que hoy vivimos. Y para poder tener, digamos, una simbiosis entre el Ejecutivo y el Congreso, pues ambos deben tener artículos que les permitan, saber hasta dónde van y saber qué les puede suceder si actúan mal. Tenemos nuevamente que devolver esa estabilidad de poderes que hemos perdido. No podemos tener un Congreso poderoso y un Ejecutivo débil, un poder fiscal corrompible, que no hace nada, que no tiene voz ni voto. Por Dios, ¿dónde se perdió ese peso de los poderes que permitían que nuestro país desarrolle y avance con dignidad? Todo eso han hecho estos señores. Entonces tenemos que corregir. Nuevamente los tres estados, los tres poderes del Estado deben tener un peso idóneo en el cual tas con tas puedan, controlarse, ni permitir que uno se exceda ni el otro. Esa sería mi humilde apreciación, Pedro. Respecto a la legitimidad que tiene que recuperar el Congreso, ¿qué propondría usted en sus primeros 100 días? ¿Qué debería hacerse? Miren, yo soy un convencido de que las autoridades y parto, los congresistas, llámese diputados y senadores, son autoridades. Pero cuando uno gana una elección, uno no puede decir que... Estoy bien ahí, ¿no? Uno no puede decir que es amo y señor del Perú por sus próximos 5 años. No. Yo propondría en estos 100 primeros días generar un marco legal en el cual el congresista, llámese diputado, senador o cualquier otra autoridad en el cargo que estuviese, tenga una evaluación por parte del pueblo, como hay en otros países. Y si el señor está haciendo bien las cosas, perfecto, continúe. Pero si está haciendo mal, hay que volarle la cabeza. ¿Por qué vamos a permitir que nos siga, disculpen la expresión de la dama, jodiendo, pues? Nos sigan malogrando la vida, nos sigan haciendo perder tiempo, que nuestros hijos y nietos, nuestras descendencias tengan un futuro incierto. ¿Qué derecho tienen ellos de darnos ese estado de vida a nosotros, que con total transparencia y dignidad creímos en ellos y le dimos nuestro voto? Pues no, señores, podemos equivocarnos, somos humanos, pero así como hay equivocación, podemos corregir. Y debemos saber corregir, debemos saber sacar a toda esa lacra que no funciona y poner gente buena, gente que trabaje. Eso yo propondré en mi bancada, si llegamos, y espero con la gracia de todos los peruanos y ciudadanos, llegar a ser gobierno este presente año, sí, propondría ese proyecto de ley para poder controlar, la ineficiencia y castigar la ineficiencia de las autoridades a nivel nacional. Muy bien. Una consulta, señor Carlos. ¿Las encuestadoras también juegan su partido en estos momentos? El día de ayer, para que contextualice lo que vayan a vernos, Fuerza Popular ha pasado a primer lugar, otros suben, otros bajan. ¿Qué opina usted de las encuestadoras? Por favor, disculpen la sonrisa, pero las encuestadoras yo considero que son una burla. ¿Por qué? Por lo siguiente. Con el caso de Martín Vizcarra, no sé cómo estarán calificando a los otros partidos. Yo califico mi partido, Perú Primero. Ahorita vengo de varios mercados. De 50 personas con las cuales he hablado, aprox, 39. Vizcarra, sí, yo soy vizcarrista, Perú Primero. Yo los voy a apoyar, yo estoy con ustedes, es injusto lo que le han hecho. Mi amigo, existe un voto escondido a favor del partido que no lo ven las encuestadoras. ¿Por qué? Porque cuando llegas a este ciudadano, cuando te reciben, sí, soy del partido político, a veces no reconocen el símbolo, que eso es malo, estamos trabajando en eso. Y te escuchan, ves el rostro, serios, un poco taciturnos, con respeto no nos interrumpen. Ya, somos el Perú Primero.
Cuando yo veo que están todavía, Vizcarra, el lagarto, bebido fufiú. Mi amigo, la gente cambia su rostro, no te imaginas. Sí, el lagarto, el que cerró el Congreso, el que me dio los bonos. ¡Oh, qué injusticia! ¿Cómo lo tienen? Son unos malvados, esos ineptos que solo han entrado a robar su plata y la plata del Estado de todos los peruanos. Mi amigo, yo ya no hablo, los escucho. Porque ellos son los que sueltan todo eso que tienen en su yo interno escondido. No lo Esa es la encuesta que vale. Esa es la encuesta que no están sabiendo sopesar la opinión del pueblo. ¿Por qué? Porque las encuestadoras y muchos canales hay toda una tendencia, Vizcarra corrupto, que lagarto, que ladrón, y que salen, que hablan, y tú cualquier cosa mala que ha tenido el país, Vizcarra. Cualquier cosa negativa, Martín Vizcarra. Que el hermano, no, los hermanos no son iguales, pero él es Mario, él no es Martín. A esas dudas yo le digo, los hermanos son como los dedos de la mano. Sí, cada dedo es diferente. Pero ustedes olvidan algo. Estos dedos vienen de la misma palma. Palma que tiene principios, valores, familia, humanidad, coraje. Esos son los Vizcarra. ¿De acuerdo? Y Mario no es la excepción. Mario tiene una fortaleza como hombre. Obviamente, su edad le da la sapiencia de saber escuchar, analiza. No es tal vez un tan confrontacional como Martín, que a veces choca, pero que también se lo merece, ¿no? Pero llegado su momento, Mario también se centra y dice, no, así no es, estás equivocado. Con mesura, pero corrige. No se equivoquen, no teman. Mario es Vizcarra, es el mismo puño. No vean dedos, puño. Y ese es el puño que va a salvar el país. Traen los mismos ideales. Son empresarios. Disculpen, con grosería lo digo, con el perdón de ellos. Tienen plata. Cualquiera diría, ¿para qué te complicas la vida de entrar en un gobierno si tú ya tienes tu vida realizada y hecha? Hay un interés, trabajar por su población. Por eso están ellos ahí. Porque ellos también quieren, como muchos de nosotros, que nuestros hijos, nuestros nietos se queden acá en el Perú y no se estén yendo afuera, porque no ven oportunidades de desarrollo en este país, en este Perú. Señor Carlos, ¿usted está convencido de que Perú primero va a pasar la valla? Perú primero pasa la valla. Ahora, dentro de los objetivos que tiene el partido, ¿qué es lo que debe pasar en esta campaña electoral para consolidar el crecimiento del mismo partido? Mira, como partido, somos un partido joven, nuevo. Legalmente tenemos 2 años y algunos meses, pero desde la Constitución, desde que nació el proyecto como fundadores, los que estuvimos ahí, ya nos vamos en nuestros 4 años y ya entrando al 5º. Definitivamente yo vengo acá a hablar con la verdad. Y más aún cuando es un medio en el cual la juventud de repente la gran mayoría son jóvenes quienes me escuchan. Y el respeto que yo le debo a todo ciudadano, sea joven, mayor o anciano, es hablar siempre con la verdad. Como partido político tenemos deficiencias, como toda organización. Yo no le voy a decir que somos lo máximo. Tenemos deficiencias. Y que me diga qué organización no tiene deficiencias. Ese es un mentiroso. Tenemos deficiencias, pero todas controlables. Las controlamos, las corregimos, nos enmendamos y seguimos para adelante. Entonces eso nos ha llevado en estos 4 años, en ese proceso, ¿no? Tener una serie de situaciones que muchas nos han favorecido y muchas nos han llevado a menos. Las que nos han llevado a menos nos han llevado a descabezar, digamos, esas agrupaciones equívocas y poner nueva gente donde podamos seguir creciendo y desarrollando. Bueno, no voy a dar nombres de regiones, pero me acuerdo, empezamos con muchas regiones y muchos me decían, don Carlos me dice, usted quiere que lo ayudemos, etcétera, ya, pero nosotros ayudamos al gobierno anterior donde estuvo el ingeniero y cuando fueron gobierno íbamos, lo buscábamos para que nos den la ayuda que nos ofrecieron, todos nos tiraban la puerta, nadie nos escuchaba, nadie nos recibía. Yo estaba empezando nuevo en la película, habré sido militar, pero yo nunca le he tirado a nadie la puerta, te juro. Al contrario, mi política de trabajo siempre ha sido puerta abierta, yo nunca cerraba mi puerta de mi oficina. Entonces, voy a hablar con el presidente. Martín, esto es lo que me han dicho. Es cierto, Carlos, es cierto.
lamentablemente es cierto. ¿Qué les digo? Diles que mi gobierno, si ellos me permiten ser gobierno en el 2026, eso no va a suceder de ninguna manera. Y es cierto, Martín hasta ahorita, mientras estuvo, ¿cómo se llama?, en nuestro local antes de entrar a Barbadillo, él recibía a todo el mundo. A todo el mundo, no había persona que él no dejase de recibir. A lo sumo, le podía cambiar, ¿cómo se llama?, la agenda para el día siguiente porque ya se saturaba y eran horas y compromisos que se tenían que atender y ya no podíamos seguir recibiendo a todas las personas. Simplemente era un cambio de fecha y hora, pero a todo el mundo recibía. Entonces, en ese sentido, ¿qué te puedo decir? Nosotros venimos sí a trabajar para los peruanos, no a servirnos de los peruanos, y eso es justamente el gran reto que tenemos. Nosotros como partido estamos corrigiendo todas esas falencias, nos salen las noticias, tienen como 29, no sé cuántos, qué cosa, con problemas legales, dejémoslo ahí. Mira, qué bien, ya están ubicados. De repente nuestro filtro fue algo débil, ¿no? Porque nos faltaba, todos son recursos, mi estimado. Todos son recursos. Buscar investigadores, buscar algunas páginas, cuesta tanto. Nosotros no recibimos fondo del Estado. Todo es con nuestro bolsillo y la buena voluntad de toda la militancia en las diferentes actividades que desarrollamos. Entonces, pues, dejamos de hacer muchas cosas porque no había plata. No había plata. Mi amigo, yo buen tiempo estuve como personero legal. Tengo como algo de 5 denuncias por falsificación de firmas. Ya archivé una y las otras 4 están ahí. Pero yo soy el culpable, yo no soy el culpable. La gente a veces no quería, a veces ese es el problema. Si yo no quiero colaborar, uno debe ser franco, no voy a colaborar. Y listo, pero a veces los amigos dicen, no, ya te firmo y te ponen cualquier garabato. Y al final el personero legal es el que paga el pato, pues, en la fiscalía, que firme 14 hojas, a ver si mi firma se distorsiona, si es una de las firmas. Yo lo que le dije a todos los fiscales, la única firma que van a encontrar ustedes en las más de casi 100,000 fichas que tenemos ahora, es mi firma en mi ficha. Después no puede ver porque no hemos trabajado en esa forma malintencionada, no hemos delinquido en ningún momento. Que ha querido gente hacernos daño, cierto. Y lo primero que yo le digo a los fiscales y a la policía, el partido es el primer interesado en saber quién me ha falsificado las firmas. No ustedes, yo soy el interesado, yo quiero saber y les exijo quién ha falsificado. Hay forma, vean huella dactilar, investiguen quiénes son esas personas malintencionadas que han querido fregar al partido. Porque si esa gente logra entrar, imagínense lo que va a hacer. Entonces, mi amigo, en ese sentido yo te digo, nosotros estamos siempre en un feedback, en un corregir, y siempre tratamos de querer ir a la excelencia, a lo bueno. Esas personas mal calificadas ya los tenemos ubicados. Lo único que yo le puedo decir a mi ciudadanía, no voten por ellos, no les den su voto, porque al final de cuentas el ciudadano pone a la autoridad. Nadie más. No voten por ellos. Pero así como hay esos 29, somos mucho más de 200 y tantas personas, gente proba, trabajadora, profesional, honesta, bien intencionada, que quiere hacer patria y que quiere hacer un cambio en este país. Queremos dejar de ser el Perú que vamos a enterrar este 27 de julio y ser un país de cambio, ser un país nuevo, ser un país con nuevas oportunidades de desarrollo, seguridad, trabajo, todo. No lo merecemos como peruanos. Señor Carlos, vamos a pasar ahora ya netamente sus propuestas y desde su experiencia militar y de inteligencia, ¿qué propone para menguar o para terminar con la criminalidad y la inseguridad que vive el país? Bueno, ese tema, yo te dije hace un momento que soy de formar equipo y eso lo he experimentado en la DINI también. Cuando estuve en la DINI, sin dar información que no debo hablar, sí te comentaré. Creamos una línea de carrera. Esa línea de carrera permitió que las personas que están en un determinado nivel sigan creciendo, porque uno va aprendiendo, va conociendo. Y obviamente no es tangible tenerlos en el mismo y meter gente joven por conocimiento o muchas veces por, no me gusta decir la palabra vara, que es feo, horrible, y sobre gente que les enseña después al final, el subalterno te termina enseñando qué es lo que debes hacer y trabajar. Cuando, como se llama, lo correcto es ir ascendiendo a los que más saben
y los jóvenes que entren, como se llama, donde sobre todo la tecnología es la gran herramienta que hoy impera en la DINI. Señores, yo puedo decir que la criminalidad actualmente es eso, debemos generar un equipo de trabajo idóneo. Nuestro presidente Vizcarra, y lo está llevando dentro de nuestro plan de trabajo, nuestro actual candidato, Mario Vizcarra, es una vez que seamos gobierno, vamos a crear una comisión multisectorial que atiende el tema de la inseguridad, con una especie de hombre o zar, como quieran llamarlo, puesto por el presidente, que va a representar al presidente en esta comisión. Y muchas veces cuando esté el presidente va a estar en ella también. ¿Por qué? Porque la inseguridad no se desarrolla en un año, en 2, ni en 3, ni hasta me atrevería a decir ni en 5 años. La inseguridad debe tener todo un planeamiento en el corto, mediano y largo plazo. Muchas veces, ¿qué sucede? Inseguridad, ya, compremos más pistolas, más patrulleros, más chalecos, compra drones, inteligencia estratégica, inteligencia táctica, ¿de acuerdo? Y ¿qué es lo peor? Muchas veces ni lo compran. Ya dicen, voy a comprar 1000 chalecos, compran 500 chalecos. Voy a comprar 100 patrulleros, compran 30 patrulleros. Voy a comprar motos, pero no dan para el combustible, no dan para el hombre, o sea, están ahí arrumadas. O sea, son reacciones equívocas. ¿Podemos, comprando el equipamiento que se necesita, resolver en algo nuestra seguridad? Sí, pero ahí no termina. Porque el gran problema, como yo te he dicho desde un principio, cuando he estado acá ante ti, el problema es el hombre. Llámale el hombre estudiante, el hombre político, y ahora entramos en el hombre policía y hombre fuerzas armadas. Es el hombre. En este país, lamentablemente, hemos instaurado la corrupción. La corrupción es parte de nuestra forma de vivir en la gran mayoría de peruanos. Entonces, ¿cómo vas a resolver teniendo todo un equipamiento de primera cuando el hombre, y no lo digo yo, lo dicen las noticias, el periodismo, ¿qué dicen? Encontramos tantos policías en tal banda, ¿no? Encontramos militares que están alquilando sus pistolas o vendiendo granadas o balas o fiscales que la policía los detiene y los está soltando inmediatamente cuando han matado y los sueltan. No, porque no presentaron el papel en el momento, porque no. Mi amigo, no sé cómo le llamarás tú a todo eso, pero yo le llamo corrupción. Es una degradación de nuestra sociedad y la sociedad lo forma el hombre. Entonces, ese tema también hay que verlo si queremos erradicar la inseguridad. Tenemos que comenzar a trabajar en el hombre. Leyes muy drásticas, así, severas. Aquellas personas que estando fiscales, policías, militares, que delincan o permitan que se delinca, muy severas, para que lo piensen la próxima vez, si es que lo hacen o no lo hacen. Pero así como queremos ser drásticos, exigentes, también tenemos que darle facilidades. Me explico. Salud, ¿por qué no decirlo? De repente gratuita. Educación en su familia gratuita. Formación gratuita. Préstamo cero para que sean emprendedores. Muchas facilidades que el momento del buen hombre que está con la ley quiere hacer algo turbio, equívoco, porque dicen por necesidad, lo piensen 2 veces. Oye, yo hago esto, voy a perder todo esto que sustenta mi familia y mi porvenir. Señores, no hay. Yo estuve hace poco en una academia premilitar y me acerqué y la evaluación de la presencia y del examen de presencia es muy duro y es muy temido por los postulantes porque no hay nada escrito cómo es. Puede ser algo tan sencillo como que entran y te dicen gracias, puede ser algo tan difícil como que te hacen un montón de preguntas, ¿no? Entonces siempre trato de apoyar porque mi vivencia en las Fuerzas Armadas me ha permitido estar en algún momento como jurado en esos estamentos. Y le pregunté a algunos muchachos que estaban postulando a la policía, ¿y por qué quieres ser? El fin no era ese, ir a preguntarles, ¿ah? Pero dije, aprovecharé. No, ¿qué me respondieron? No, mi papá tiene 4 casas, mi papá tiene una flota de taxis, motocars, o sea, ellos vislumbraban que porque su padre era policía o militar, y por eso ellos seguían ese expertise,
si van a ser ricos. Mi amigo, yo he sido coronel de la Fuerza Aérea en retiro y el sueldo que te da el Estado, ¿no? Es un sueldo honorable, pero que nunca te va a permitir ser rico. Si tú quieres ser rico, pues tienes que ser un hombre emprendedor, que tu mujer trabaje, con tu mujer ponen un negocio, desarrollan, crecen, como todos los peruanos lo hacemos. Eso es lo que debemos meter en la conciencia de nuestros muchachos, no que vas a entrar. Y otro me preguntó, señor Niñane, ¿cuánto hay que pagar ahora para ingresar? ¿Qué? No, sí, me están pidiendo 30.000, 40.000. Y lo digo con vergüenza, sí sucede. Yo digo, ¿dónde están las autoridades de estas instituciones que no cortan eso, que lo permiten? ¿Están involucradas? Entonces, al final, resumamos, estos muchachos van a entrar a esas instituciones ¿para qué? Primero, para recuperar su plata. ¿Y quién va a poner la plata? ¿Quién va a pagar? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Entonces, dime, la corrupción es lo peor que puede estar sucediendo. Entonces, debemos trabajar en el corto plazo el equipamiento. En un mediano plazo tenemos que ver el hombre, porque también tenemos que generar en las escuelas de formación que entren acá en la conciencia de los jóvenes que quieren ser policías, fiscales, militares, que se entra a servir a la patria, no a servirse de la patria. Y sí, en un largo plazo, porque eso es multisectorial, debemos generar, como se llama, en nuestra población, educación, trabajo, no seguridad, para que no tengan que estar viendo en el mal vivir una opción de subsistencia. Yo no debo, o sea, porque no tengo debo robar, porque no tengo debo matar. No, tienes oportunidades donde puedes iniciar un trabajo, lo que mucho está de moda hoy, un trabajo emprendedor. Seamos emprendedores en la costa, en la sierra, en la pesca, hasta por último, algunos dicen hasta pintando piedras, tú puedes venderlas. Yo mucho he visto eso en muchos lugares que me presentan piedras con unas líneas y tanta cosa y te las venden a los turistas y es una piedra pintada. Saben los turistas que son una piedra pintada, no son engañados, pero vamos al ingenio de la gente, a la forma como ellos quieren subsistir sin delinquir. Entonces, por eso te digo, el tema de la inseguridad no se resuelve en un año ni ahora en un plan de trabajo que les está presentando el gobierno. Es en un corto, mediano y largo plazo. Y es transversal, porque debemos trabajar en la sociedad. Debemos sacar la corrupción, debemos crear expectativas de buen vivir en toda nuestra población para que juntos como país seamos algo diferente. Don Carlos, propuestas para la descentralización. ¿Qué propuesta nos tiene? La descentralización. Es un tema que ya lo he conversado en muchas oportunidades con otros entendidos. Y bueno, lo primero que todos manifiestan y dicen, oye, acá en el Perú no hay descentralización. Desde el momento que los 24 departamentos terminaron en 24 regiones, ¿qué descentralización hablamos, por Dios? Que después dicen, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos separado algunas funciones que tenía antes el gobierno central y se lo hemos dado a los diferentes gobiernos regionales. Sí, pero no es todo. Yo pienso que una descentralización debe, en principio, generar mancomunidades que puedan subsistir, ¿no?, económicamente, con producción, y que se preocupen por dar una calidad de vida a todos sus conciudadanos de esa mancomunidad. Obviamente, nosotros, muchos dicen, no, pero eso va a permitir que se quieran después separar del país. No, nadie se va a separar del país, porque nosotros somos un Perú y por eso decimos, hay que crear identidad nacional, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se deben hacer, pero hay otras que anteceden a las acciones que siguen. Cuando creemos en nuestra gente una identidad nacional de que qué es ser peruano, qué es un peruano y cómo amar y respetar a su patria, yo creo que va a ser el primer paso donde podemos crear una serie de trabajos, ¿no? Y entre ellos puede ser el tema de la descentralización. Ahorita el regionalismo, llamado región o departamento, se mantiene, pero seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo, ¿cómo se llama?, que muchos dependen unos de otros, hay problemas de divisiones limítrofes, o sea, hay idiosincrasias, hay culturas internas,
que no pueden conversar el de la izquierda con el de la derecha. Disculpen, no quiero no quiero hablar cantinfladas, pero eso es lo que estamos viviendo en el país, por Dios. No hay cosas serias, no estamos avanzando con seriedad. ¿Y eso qué cosa origina? Lo poco que mucho que se puede avanzar, después se retrocede. Después vamos a retroceder porque nos damos cuenta que no hicimos bien nuestra tarea y otra vez borrón y cuenta nueva y retrocedemos a un principio, ¿no? ¿Es importante? Sí, digamos, tener una descentralización, porque es dividir, digamos, esa gran fuerza que tiene el centro, que es en este caso el gobierno central, en las diferentes regiones y generar desarrollo, ¿no? Y que cada una genere desarrollo en su región. ¿Por qué? Porque atribuimos que acá en Lima somos muy burocráticos, que demoramos mucho en los trámites, que en algunos países en un año sacan un trámite, en el país son 15 años. Cierto, hay razones por las cuales hay que descentralizarnos. Pero si el Estado fuese más óptimo, más rápido, más modernizado con tecnología, procedimientos, gente, yo creo que ni cabría una descentralización. Nosotros como partido político hemos creado nuestra escuela política, de formación política, porque somos entendidos de que pueden cambiar las cabezas, pero lo que está abajo, con el respeto de las personas que puedan estar abajo, sigue turbio, porque hay buenos y malos. Entonces, ¿qué cambio vamos a hacer? No vamos a hacer nada, simplemente hemos cambiado la careta y todo sigue igual. Tenemos que crear cuadros de profesionales jóvenes, ¿no? Tenemos que crear políticos jóvenes. Nosotros, Perú Primero, 64 años y 5, ¿cuánto va a tener? 69 ya, 70, más y ahí fui, ¿no? ¿Cuánto Dios me va a dar? 5, 10, 15, no sé. Pero tenemos que crear nuevas generaciones políticas para que den continuidad al esfuerzo de lo que hoy estamos desarrollando. Eso es lo que buscamos nosotros en Perú Primero, una continuidad en el tiempo donde mantengamos que este cambio de provecho, de porvenir, de desarrollo, de seguridad para todos los peruanos se mantenga y no regresar a vivir lo que en estos últimos años hemos estado viviendo, que ha sido la debacle de todo nuestro Estado. Don Carlos, ya con la penúltima pregunta, ¿qué propuestas para un consenso político? Llegando Perú Primero a gobernar en este país, ¿qué podríamos proponer para que todos los partidos pensemos en el bien común, pensemos en las personas? Yo te voy a comentar un acto que hizo mi presidente Martín Vizcarra cuando él entró al gobierno. Una vez, yo ya estaba en la DINI, recibo una invitación al Salón Dorado de Palacio, y cuando llego, gran multitud de personas, mucha gente, habían invitado hasta el primero, segundo y tercer nivel, ¿no?, en la línea de autoridad en los diferentes sectores. Y llegó Martín, habló y le dijo: miren señores, ya las elecciones acabaron, ya todos ahora debemos trabajar juntos, unidos por un Perú. ¿Dónde están los apristas? Allá está. ¿Dónde están los izquierdistas? Allá. ¿Dónde están los quequistas? Allá. Ya, ¿sabes? Todos podemos tener muchas simpatías en diferentes partidos, pero ya el proceso electoral culminó, terminó. Ahora todos comenzamos a trabajar por un Perú primero. Ahí nació el eslogan del partido, ahí nació. Todos trabajamos por un Perú primero. A todos les demando trabajo desinteresado en provecho del país. Ese fue uno de los primeros actos y yo me atrevería a decir, tenemos que insistir, porque los peruanos somos todos. Acá no es que entró el gobierno no dile cualquier letra, entró el gobierno de cualquier letra, entró el gobierno de cualquier otro animal. No, todos somos uno solo. Eso es tan solo el proceso electoral. Listo. Terminó las elecciones, los partidos se mantienen en stand-by, siguen armando sus cuadros, su crecimiento ya para el próximo proceso electoral. Pero los que estamos, ayudamos al partido de gobierno, al que gana, porque representa al país. Y ese es el principio que existe en Perú Primero. Siendo gobierno, esperamos el apoyo y la ayuda de todos. Y no quiero hablar del otro, pero si fuese el caso, igual apoyaremos a quien sea gobierno. A quien gobierne. Muy bien, don Carlos, primero agradecerle
a través de todo el equipo de Juventud en Órbita, su presencia aquí. Sabemos que va a ser importante que todos los que nos han visto puedan atender las propuestas y todo lo que hemos venido hablando. Y para cerrar, una última pregunta. ¿Qué le podría decir aquí con esta cámara, por favor? ¿Qué le podría usted decir a aquellas personas que no confían ya en la política? ¿Por qué confiar en usted? ¿Por qué confiar en Perú Primero para terminar ya esta entrevista? Y la importancia que se debe tener en las decisiones políticas, ¿no? Allá con la cámara, por favor, don Carlos. Ok, es una muy buena pregunta. Y cierto, en diferentes momentos de mi campaña personal en la cual me puedo moviendo por diferentes lugares de Lima, porque soy candidato por Lima Metropolitana, muchos me dicen, no, lo mismo de siempre, políticos, vienen, prometen, ofrecen y después se olvidan de nosotros. Ni usted ni va a regresar, acuérdese de nosotros. Así me retan, ni va a regresar. Yo le digo, tomémonos una foto, señora, ¿ya? Ya me conoce. Si no regreso, búsqueme. ¿O sabe qué cosa? Hasta en broma le digo, con todo respeto, es una broma. Hágame la guañu, le digo, no, la brujería, lo que quiera. Pero señores, yo soy un convencido. ¿Sabe qué cosa? Nosotros no estamos acá pretendiendo engañar al pueblo. Lamentablemente hay un antes. Es un antes que es lo que ha dejado. La desconfianza en la población de políticos no serios, políticos corruptos, que lo único que han enseñado es a vivir del pueblo para beneficio propio, personal de cada político. Dime, con esa experiencia, ¿qué te va a decir el ciudadano? No te va a decir, sigue haciendo más de lo mismo. Obviamente se siente avergonzado, se siente traicionado, se siente perdido, solo. Yo lo que les digo a esos señores, porque lo siento que es así, lamentablemente estos políticos que le dan esa impresión vienen de partidos que ya han estado en más de 1, 2 o 3 gobiernos. ¿Han hecho algo? Respóndanme. Ellos me responden, nada. Ok, usted lo dijo, nada. Entonces, ¿por qué usted debe ver a los políticos o a los partidos políticos entrantes con la misma lupa? No apueste por los malos, apueste por la gente buena, porque nuestro país es un país democrático, es un país que se maneja bajo un orden legal, ¿no? Tenemos una constitución y todos debemos obediencia a ella. Entonces, el gran responsable, si el político es bueno o es malo, no somos los políticos. Tal vez sí, porque algunos se engañan y mienten, pero ustedes son los responsables, ustedes, disculpen el dedo, porque ustedes son quienes van a elegir a esos candidatos de los diferentes partidos políticos. Si salen malos, entonces no se quejen, pues, porque los próximos 5 años vamos a tener más de lo que ya estamos acostumbrados. Pero si estamos investigando, indagando, chequeando, observando, no sé, el verbo que quieran colocarle, y conocer bien al candidato, entonces démonos la oportunidad a la buena gente, al buen hombre que quiere servir y hacer patria. Yo, Carlos Hernán Illanes Calderón, les digo, mi nombre está acá, ahí lo ven. Investíguenme. La internet es algo fabuloso hoy en día. Pone mi nombre, sale todo. La única diferencia que le digo, Carlos Hernán, porque mi hijo mayor es también Carlos Harold Illanes Calderón. Yo soy Carlos Hernán Illanes Calderón, por eso digo, el nombre Hernán es muy importante. Limpio, mi hijo también está limpio. Limpios. Si usted encuentra algo malo en mi persona, borre esta grabación. Olvídese, no me dé ni la cara porque no merezco su voto. No merezco que su vista me vea. Pero no van a encontrar nada. ¿Y por qué lo digo? Porque me conozco. Yo sé quién soy. Soy un hombre de 64 años, más de 35 años de servicio en la vida militar. Me he sabido llevar bien. Unidad donde he servido, cuando he salido de esa unidad, me ha caído inspectoría, me ha caído la control interno, todos los controles, limpio, nada, cero, porque sé trabajar, y el trabajo parte de la honradez de todo profesional. Me acuerdo una vez en una unidad me dicen, en el relevo, mira, te estoy dejando el presupuesto para que en 3 etapas hagas lo que le llamaban las aulas inteligentes.
Este año es la primera etapa. Ese está el monto, que bacán. Llamo a gente honesta, empresarios honestos, le digo, oye, este es mi proyecto, esta es la primera etapa. Oh, sorpresa, regresan y me dicen, oye, con ese dinero yo te hago las 3 etapas. ¿Sí? Hagámoslo. Me dicen las 3 etapas con lo que supuestamente con 1/3 debemos hacer. Institución no, personas. El tema son las personas. No califiquemos por las personas a las instituciones. En toda institución u organización hay buenos y malos. Hay que saber identificar a los malos y retirarlos. Y los buenos somos los que debemos quedarnos. Señores, los malos siempre se juntan, bandas, crimen organizado. ¿Por qué se juntan? Porque ahí está su fortaleza. Los buenos, ¿qué hacemos? Somos las víctimas tontas porque no nos juntamos, vivimos en paz, todo debe ser armonía, todo debe ser lindo y somos después el objetivo de la gente mala que está organizada. Ya pues basta, señores. Ciudadanos, empecemos por su voto. Chequeen a todos los candidatos, a toditos. No les digo solo de mi partido, ¿ah? No, a toditos. Y aquellos buenos candidatos que ustedes consideren deben estar al frente de los próximos 5 años, ya sea como diputado o senador, voten por ellos. Pero primero revísenlos, conózcanlos, porque si no, vamos a estar en más de lo mismo, manifestaciones, que generación Z, que salen los jóvenes, que salen los otros, más muertes, más de 50 muertes, la impunidad total a la muerte. Por Dios, hay tantas cosas negativas que han pasado que a veces es preferible tratar de olvidarse de ello, pero no se puede olvidar, porque esos fallecidos merecen el respeto y justicia. Y cuando termine este gobierno, tiene que haber justicia a esos muertos, porque los actuales jueces, autoridades, tienen temor de hacer justicia. No, señores, no. El Perú es porque nosotros hacemos que sea el Perú así. El Perú va a cambiar cuando tomemos la decisión. Algunos me dicen, pero te estás enfrentando a grupos de poder, ten cuidado, te puede pasar algo. Jesucristo, acuérdense de Jesucristo. Muchos van a decir, sí, pero murió crucificado, pero cambió el mundo. Señores, de repente esa es la tarea que nos toca a nosotros, a los que queremos luchar por este Perú diferente, ¿no? De cambiar el país tal vez con nuestros actos firmes y seguros. Obviamente no somos cándidos, nos estamos cuidando, nos vamos a cuidar y vamos a saber ubicar cuál es el mal elemento para neutralizarlo oportunamente. Pero así debe ser. Entonces, estamos a la expectativa de seguir nosotros investigando, no solo a los partidos, sino también a todas las personas que le integran. Y bueno, quiero agradecerle al señor, a don Carlos Illanes Calderón, por estar presente en este podcast, y a todo el equipo, pues, que también está muy contento de haberlo tenido, señor Carlos. ¡Palmas, por favor! Y esto fue el podcast Juventud en órbita. Muchas gracias y hasta un siguiente episodio. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡No!